Históricamente, los pueblos indígenas del mundo, y en particular los del continente americano, fueron víctimas del maltrato y criminalización colonial. Este patrón de abuso se remonta a la llegada de los colonizadores europeos, quienes saquearon las riquezas de sus tierras ancestrales en busca de beneficios y control territorial imperial. La imposición de sistemas económicos, políticos y sociales ajenos a las cosmovisiones indígenas condujo a un brutal exterminio y al desplazamiento forzado de millones de personas. Durante siglos, las comunidades originarias de Abya Yala fueron sometidas a la imposición de una visión del mundo que negaba su existencia. El uso del terror y el expolio, así como la restricción del acceso a la salud, alimentación y vivienda, fueron herramientas de un sistema diseñado para aniquilar la cultura y el estilo de vida ancestral considerados inferiores a las europeas. La segregación y despojo territorial obligó a muchas naciones indígenas a migrar involuntariamente para sobrevivir, mientras aquellos que no pudieron huir fueron obligados a adaptarse a nuevos entornos, a menudo hostiles, donde la discriminación, esclavitud y la exclusión se convirtieron en una constante, además de la imposición de nuevas demarcaciones ancestrales. Las nacionalidades indígenas de la actualidad cargan aún con heridas heredadas de los genocidios perpetrados por los colonizadores europeos en contra de sus ancestros, sin olvidar las creencias impuestas con una huella dolorosa que hoy se manifiesta a través del racismo y la desprotección de algunos estados latinoamericanos, quienes han quedado a merced del narcotráfico o de megaproyectos mineros y madereros. Esta realidad evoca la vieja expresión terra nullius o tierra de nadie, utilizada por los invasores para apropiarse de extensos territorios indígenas. Bajo esta premisa, se justificó el exterminio de poblaciones enteras provocando migraciones forzadas, lo que favoreció las fronteras artificiales, la explotación de recursos naturales y la violencia sistemática que obligó a los pueblos indígenas a refugiarse en zonas marginales o migrar hacia áreas urbanas donde enfrentaron nuevas formas de discriminación y de exclusión. Recientemente, movimientos sociales, ambientalistas y sectores progresistas de izquierda, tanto en el Abya Yala como en el resto del mundo, exigen a las autoridades competentes que prioricen los derechos de la Pachamama y no se plieguen a los ideales del falso Dios mercado. Para el ser humano, el control de los territorios siempre ha sido fundamental para el desarrollo e implementación de los estados, siendo esto vital para garantizar un ámbito geográfico para beneficiarse de sus recursos y constituir el poder político. Desde comienzos de la expansión europea hacia el continente americano, los nativos enfrentaron el control absoluto por parte de los conquistadores, alabados por políticas de Estado orientadas al concepto de terra nullius, permitiéndoles atacar individuos sin piedad, erradicando gran parte de su población y doblegando a la restante para eliminar por completo su linaje y cultura, algo que por suerte no se logró en su totalidad. Es que la conquista es uno de los acontecimientos históricos mundiales más importantes de toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué es un acontecimiento tan importante, tan significativo para el mundo entero? Bueno, primero porque cambia el mundo. La concepción que se tiene del mundo se transforma radicalmente con el tropezón de Colón con un continente que nunca imaginaron, ¿no? Y que ni siquiera Colón, como bien señala O'Gorman, tuvo conciencia de que se trataba de un nuevo continente. En esta crítica que hace O'Gorman, muy sugerente, pues no del descubrimiento, sino de la invención de América. La investigación de 2019 de un grupo de científicos del University College de Londres, en Reino Unido, determinó que, dada la reducción de población en América a finales del siglo XV, provocó que la tierra cultivada por los nativos se depreciara y volviera a crecer vegetación, provocando un cambio considerable en el clima del planeta, al quitar gran cantidad del dióxido de carbono de la atmósfera y enfriar a la Tierra. Hecho que también se respalda en el libro Las venas abiertas de América Latina, el cual afirma que de poco más de 70 millones de indígenas pasaron a ser 3,5 millones en tan solo siglo y medio. A pesar de la existencia de un punto y aparte histórico con la expulsión de los conquistadores y el final del poder colonial en América,
se pensaría que el yugo hacia los aborígenes se convertiría en algo solo presente en la historia. Pero la existencia de prejuicios y preconceptos coloniales, aún latentes en la sociedad latinoamericana, dieron pie a la creación de un poder político que permitió el ataque contra las poblaciones de origen ancestral para violar lo más preciado de un ser humano, el derecho a vivir dignamente y ser respetado en su propia tierra. Escenarios como el vivido en Estados Unidos, catalogado por el historiador estadounidense Gary Clayton Anderson como limpieza étnica, muestran lo despiadado que puede llegar a ser el humano contra su propia especie si predomina la ignorancia y el uso de la fuerza para lograr sus objetivos. A través de múltiples masacres y un proceso sistemático de limpieza étnica realizado en lo que fue territorio mexicano, ahora estadounidense, apoyada por la doctrina del destino o manifiesto, que permitió el control de las zonas habitadas por los nativos de lo que hoy es Norteamérica, el asesinato de los mismos o su utilización como esclavos. Otro caso resaltante que dejó huellas indelebles en la memoria colectiva y que resuena aún en la actualidad fue la pacificación de la Araucanía en Chile, iniciada en 1861, aunado al expansionismo del Estado chileno hacia las regiones que por derecho ancestral les pertenece a los descendientes indígenas, dando como resultado la ocupación militar y guerra, por ejemplo, contra los pueblos pehuenche y mapuche hasta 1883, ocasionando el empobrecimiento, desplazamiento y reducción de estas comunidades, como también la adaptación forzada a nuevas costumbres y creencias ajenas a su cosmovisión gracias a una educación y evangelización impuesta a sangre y fuego. También se considera el genocidio Selknam, desarrollado entre 1880 y 1910 en la Isla Grande de Tierra del Fuego, ubicada al extremo sur de América, en donde colonos ganaderos y nativos combatieron entre sí, del bando chileno y colono, por su deseo de dominar las tierras propiedad de los Selknam, y los originarios por ver que su estilo de vida cambiaba considerablemente al ser alterados sus ecosistemas y expoliados los recursos por parte de los invasores extranjeros para seguir aumentando las industrias de las metrópolis colonizadoras. Así que entonces ellos, los indios, se sentían dueños de su tierra, le habían alejado la fuente de vida, una parte como ahuyentando los guanacos o matándolos, y entonces cazaban las ovejas. Y después, aquí viene lo terrible. Esto es cierto lo que le estoy contando. Mueren a manos de los oreros, mueren a manos de los ganaderos que defienden sus tierras y sus ovejas. De este capítulo oscuro de la historia moderna se destacan episodios como la matanza de San Sebastián, el envenenamiento de Spring Hill, la masacre de Punta Alta o la de la playa de Santo Domingo, a lo que también se suma la reeducación forzada de la mano de misiones salesianas, mismas que obligaban a los nativos al aprendizaje de oficios y de la lengua castellana, vestir a la europea, hasta de olvidar sus creencias y convertirse a la católica, para luego ser ofrecidos como esclavos domésticos o laborales a los más pudientes de la época. Este confinamiento forzoso tuvo como características la propagación de enfermedades, escasez higiénica, mala alimentación y el maltrato a ultranza patrocinado por las autoridades colonialistas. Los salesianos llegan porque parte de su mandato es llevar la palabra de la verdadera religión a los confines del mundo y aparece la Tierra del Fuego en los sueños de Don Bosco. Y surge en un contexto en el cual el Estado de Chile en particular y luego el argentino entregan, terrenos para instalar estas misiones y producir una reducción de indios. En el caso chileno es la isla Dawson, es un campo que después fue campo de concentración, porque está al medio del estrecho, ¿cierto? Entonces impide la salida de quienes están allí confinados. Cuando se habla de acciones en contra de los pueblos indígenas, la masacre de Napalpí de 1924, en la región de Napalpí, en Argentina, provocó la muerte de cientos de integrantes del pueblo Qom y Mocoit, de la mano de la policía chaqueña y grupos paramilitares. En tanto, el genocidio maya, o también conocido como el Holocausto Silencioso, ocurrido durante la Guerra Civil en Guatemala entre 1960 y 1996, así como lo registrado en Paraguay durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner desde 1956 hasta 1989, catalogado de etnocidio por el antropólogo jesuita Bartomeu Meliá, producto de los traslados crueles de los nativos aplicada por las sociedades nacionalistas para atacar a sus connacionales,
rememorando la máxima colonialista impuesta alguna vez por los invasores europeos. Junto a los genocidios avalados y encubiertos por empresas y propias autoridades de los nuevos estados-naciones, se desarrolló la detestable práctica de los zoológicos humanos, sobre todo en varios países europeos. En estos nefastos espectáculos participaron a la fuerza riquísimas culturas que eran mostradas como exóticas y tratadas como animales o divertimento de otros, y del continente americano no faltaron. Se tiene registro que en 1881, 11 fueguinos provenientes de Tierra del Fuego fueron capturados por el marino alemán Johann Wilhelm Wachlem y exhibidos en París y Berlín, siendo cancelada su presentación en Suiza por el mal estado en el que se les tenía a los nativos y devolviéndose a su lugar de origen solo 4 sobrevivientes. En décadas recientes, los pueblos indígenas enfrentaron una escalada de injusticias marcada por matanzas, represión y un racismo sistemático. Este escenario obstaculizó su adaptación voluntaria a la sociedad moderna y la restitución de sus territorios ancestrales, usurpados por la fuerza y sin consulta previa. La era actual, caracterizada por los avances tecnológicos y megaproyectos gubernamentales y empresariales como hidroeléctricas y otras instalaciones, exacerbó el impacto devastador de estas intervenciones en los ecosistemas indígenas. Este panorama crítico plantea interrogantes urgentes como ¿cuáles medidas deben tomar las autoridades para proteger a las comunidades nativas o cuándo se reconocerá la inminente amenaza de la desaparición de sus identidades culturales, tradiciones e historia? Es imperativo que los gobiernos y las empresas prioricen el respeto a los derechos humanos y ambientales, garantizando la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afecten sus territorios, pero también su futuro. En tiempos modernos, los indígenas experimentaron períodos convulsos conformados por progresos y atrasos considerables en sus luchas por obtener derechos, presencia y autoridad en la toma de decisiones del porvenir de las naciones que habitan por cientos de años. En estos vaivenes tuvieron la necesidad de desplazarse por el latente proceso de adaptación cultural y forzosa y el expansionismo industrial que busca satisfacer las cambiantes demandas de recursos y como consecuencia abordan cada vez mayor terreno. Ante esta situación se planteó la necesidad de transformar las bases de los sistemas políticos de los países que tienen poblaciones indígenas, evitando la exclusión y discriminación, reconociendo su identidad y derechos. En el contexto de la comunidad mapuche, del lado chileno sigue existiendo una negativa contundente hacia los aborígenes, demostrándose el rechazo hacia los 2 intentos de reformar la Constitución en años recientes, que prometía la inclusión de los sistemas de justicia indígenas y la definición del Estado como plurinacional. También resaltan las actitudes en contra de esta comunidad que da pie a la represión y persecución. De la misma matriz que se ha utilizado durante toda la historia republicana para perseguir al mundo mapuche, a las comunidades mapuche. No es casualidad que la ley antiterrorista que utiliza el gobierno de la Concertación es la misma ley que dictó Pinochet durante la dictadura. Pero del lado argentino el panorama no mejoró. En febrero de 2025, un episodio de violencia propiciado por las autoridades de Argentina se presentó en medio de los incendios forestales en las laderas orientales de la cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. Las zonas afectadas, al ser propiedad de los mapuches, respondieron ante la emergencia con sus brigadas comunitarias autoorganizadas para apaciguar las llamas. Pero a pesar de su oportuna contención, las autoridades argentinas impidieron a estos trabajar correctamente y les acusaron de provocar el siniestro, responsabilizándoles de estos actos en los que no participaron. Información satelital de la empresa de seguro. Entonces, debido a que es tan categórico que y sabemos que Victoria es inocente, que estuvo esos días en Pillamahuiza, hay testigos que están viajando para declarar de que estuvieron con ella el día de los hechos a las horas de los hechos.
Es más, hasta hay videos que fueron subidos a las redes sociales el día de los hechos, a la hora de los hechos, en que ella se encontraba en Pilemahuiza. Es decir, ella es un chivo expiatorio, ella es inocente y la están instrumentalizando para esta cortina de humo, porque no quieren encontrar los verdaderos hacedores de los fuegos, no quieren encontrar los verdaderos criminales, porque son sicarios enviados por ellos mismos. Otra comunidad aborigen afectada es la de los Selknam, la cual se creía extinta desde hace décadas con la muerte de las dos últimas descendientes de sangre de esta comunidad, Ángela Loig y Virginia Choquintel. En los últimos años, los descendientes de este pueblo lograron avances con el Estado chileno al ser reconocidos legalmente en 2023. Y a pesar que este avance tenga matices dudosos, dado que según datos de la época, los Selknam no eran numerosos y luego del genocidio y demás factores se redujera considerablemente la población, los autodenominados Selknam siguen en la lucha por recuperar la identidad y su existencia. En el Amazonas, las prácticas legales, ilegales y sobreexplotadoras pusieron en peligro la supervivencia de las comunidades que habitan estos territorios. Desde 2007, las autoridades brasileñas obtuvieron pruebas del daño causado por la tala ilegal de caoba, mostrándose en el encuentro de comunidades no contactadas en zonas destruidas por estas compañías, invadiendo sus territorios sin contemplación y preocupando no solo a Brasil, sino a los demás países que conforman esta zona natural. Hay una visión de la selva que está deshabitada, que hay grandes extensiones de territorio y que podemos entrar ahí cuando nos dé la gana, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? La selva siempre ha estado habitada por comunidades y a mí me parece importante lo que recalca el Papa en Laudato Si, que tenemos que hacer una ecología humanizada, es decir, hay que tener en cuenta que la selva no es solamente biodiversidad, es una zona biocultural, ¿no? Hay una diversidad cultural ahí, ¿no? Que hay modos de vida que pueden hacer sostenible la Amazonía. Aunque este peligro disminuyó durante el primer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, en gobiernos posteriores, destacándose el de Jair Bolsonaro, el panorama fue crítico tras el aumento de la destrucción a causa de la minería, que provocó la contaminación de las aguas y el daño irreparable de estos ecosistemas. También el uso de la fuerza desmedida ocasionó que en 2024 se registraran 1.276 casos de violencia contra el patrimonio natural, 150 por derechos territoriales, 276 por invasiones y 404 incidentes violentos hacia personas. Esta problemática llegó de la mano de los gobiernos y empresas con proyectos que afectaron al ecosistema. No estamos en contra de una inversión minera o de una petrolera, pero esa extracción tiene que ser respetuosa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia se pudo presenciar a inicios del siglo XXI un gran logro en la política de las luchas indígenas en la región de la Yayala, al llegar por primera vez a la presidencia en 2005 un indígena formado y educado con los valores ancestrales como lo es Evo Morales. Un hito que marcó un antes y un después en la historia política de los pueblos indígenas en el continente. En años posteriores se creó la política sanitaria SAFSI, Salud Familiar Comunitaria Intercultural, que busca eliminar la exclusión social sanitaria, mejorar las condiciones de vida y promover la interculturalidad, intersectorialidad y participación comunitaria. Así como el Programa de Desarrollo Integral de la Niñez Temprana, que busca satisfacer las necesidades de los niños y niñas en sus primeros años de vida, además del Programa de Apoyo a la Gestión Territorial Indígena, que se centra en fortalecer la gobernanza del territorio y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y el apoyo mostrado por las autoridades para preservar la cultura e idioma de los nativos. Y en Venezuela, en la década de los 2000 hasta la actualidad, se han realizado avances significativos en pro de beneficiar a los aborígenes de la nación. Esto lo demuestra el posicionamiento del movimiento indígena venezolano dentro de la Carta Magna de 1999, convirtiéndose en la primera constitución en la historia de Venezuela que garantiza un marco jurídico de autonomía para el desarrollo y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Cabe mencionar la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 2001 y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005,
con 166 artículos donde se valora y se protegen las tradiciones de los pueblos indígenas, sus tierras, su inclusión en la participación política nacional, regional y local, sus derechos a desarrollarse económicamente, como también reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad venezolana. A su vez, entre las acciones del Estado venezolano se destaca la misión Guaycaipuro, creada en el 2003, que busca restaurar los títulos territoriales y reivindicar derechos humanos a las numerosas comunidades indígenas. El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional Indio de Venezuela, o por sus siglas CONIVE, que actualmente se encuentra adherido al Gran Polo Patriótico. Estos hitos fundamentales en la defensa de la idiosincrasia indígena permitió que organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo consideren que Venezuela es un país que cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas que habitan en su territorio, tomando en cuenta que esta comunidad representa el 2,8% de la población total. En la actualidad, pese a los retrasos y avances, los indígenas viven en constante peligro de una desaparición absoluta, conforme aumenta la violencia y destrucción de sus territorios. De no existir un apoyo completo en conjunto con la sociedad y autoridades para ofrecer una ayuda contundente ante las problemáticas que dañan al ecosistema y la fauna, los primeros habitantes de la Tierra, que hoy son naciones, podrían pasar al olvido o quedarse en las páginas de la historia, convirtiéndose en un recordatorio continuo de la culpabilidad de los países al marginar a sus connacionales y dejar que desaparezcan sus culturas para siempre. A pesar de un pasado marcado por la atrocidad y el despojo, la intervención de gobiernos progresistas y de una sociedad cada vez más sensibilizada han impulsado avances significativos en la atención a las necesidades de las comunidades indígenas. El estudio de su historia y cultura han permitido una mayor comprensión de sus tradiciones y estilos de vida, muchos de los cuales fueron alterados o extinguidos por el exterminio y la destrucción de sus hábitats. La protección de los derechos indígenas no solo implica la restitución de tierras y la garantía de servicios básicos, sino también el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y el desarrollo según sus propias cosmovisiones. Solo así se podrá construir una sociedad más justa e inclusiva, donde la diversidad cultural sea valorada y respetada. Así llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en nuestras redes sociales y, como siempre, les invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.